Bueno, vamos a acabar ya el tema viendo el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿vale? Y para eso vamos a empezar comprendiendo lo que es la partición del espacio muestral, ¿vale? Dado un conjunto de sucesos a sub 1 a sub k, se dice que conforman una partición del espacio muestral si cumple dos condiciones. La primera es que son incompatibles 2 a 2, es decir, que la intersección de cada dos es el conjunto vacío. Y la segunda es que cubra todo el espacio muestral, es decir, que la unión de todos ellos sea el espacio muestral. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo el experimento lanzar una moneda. Bueno, pues entonces el espacio muestral, que aquí no hay mucha opción, va a ser o bien sacar cara o cruz. Esto sería una espartición en sí misma, porque o bien se es cara o bien se es cruz, o sea, la unión de ellos es el espacio muestral y no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Si lanzáramos un dado, ya tendremos muchas más opciones, porque un espacio muestral podría ser sacar par o impar. Lo podemos, digamos, esto sería una partición, porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo y la unión conformaría todo el espacio muestral. Pero también podrían ser el conjunto de los sucesos elementales o, por ejemplo, ser menor o igual que 3 o ser mayor que 3. Como veis, puede haber muchas particiones de un espacio muestral, ¿vale? Bueno, ¿y qué dice el teorema de la probabilidad total? Pues lo mejor es que lo veamos con un ejemplo, ¿vale? Y luego vamos al teorema. Nos dice que en una determinada población, la proporción de hombres y mujeres es de 3 a 4. El 4% de los hombres y el 2% de las mujeres son daltónicos. Y de la población se elige una persona al azar. Calcular la probabilidad de que sea mujer y sea daltónica o simplemente la probabilidad de que sea daltónica. Bien, estos realmente son los problemas donde se aplica el teorema de la probabilidad total. Me están dando la probabilidad de ser daltónico si eres hombre y la probabilidad de ser daltónico si eres mujer. Pero a mí me piden ahora la probabilidad de ser daltónico a secas, sin ninguna condición de género en este caso, ¿vale? Así que la probabilidad de ser daltónico independientemente de tu género. Eso es la probabilidad total. Vamos a ver cómo se hace y luego lo vamos a visualizar con las fórmulas, porque en realidad no es necesario utilizar todo el formuleo. Bien, entonces dejamos que cogemos una persona al azar y ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que sea hombre o que sea mujer. Y dentro de que sea hombre puede ser daltónico o no serlo. Y lo mismo pasaría para las mujeres. Y esto lo seremos expresar pues con un diagrama de árbol. Y ahora lo que vamos a hacer es poner en el diagrama de árbol las probabilidades de cada uno de los sucesos. Por ejemplo, he cogido una persona al azar. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que sea hombre? Pues vamos a leerlo bien porque esto es lo que más os cuesta. La proporción de hombres y mujeres es de 3 a 4. Es decir, que la probabilidad de ser mujer, vamos a ponerlo un poquito más fino para que me quepa bien. La probabilidad de ser mujer partido por la probabilidad de ser hombre va a ser de 3 cuartos, ¿vale? O sea que la probabilidad de ser mujer es 3 cuartas veces la probabilidad de ser hombre. Y como por otro lado la probabilidad de ser mujer más la probabilidad de ser hombre es igual a 1, ¿vale? En un mundo de distribución binaria, entonces de aquí ya podemos sacar cuáles son las probabilidades, porque como sería lo mismo que poner que 3 cuartas veces la probabilidad de ser hombre más la probabilidad de ser hombre vale 1, que serían 7 cuartos la probabilidad de ser hombre es igual a 1, así que la probabilidad de ser hombre va a ser 4 séptimos. Le damos la vuelta a la fracción, ¿vale? Así lo podríamos calcular o podríamos haber dicho que, bueno, que si la proporción es de 3 a 4, significa de cada 7 individuos, ¿vale? 3 son hombres y 4 son mujeres, ¿vale? También lo podríamos haber razonado directamente así. Así que podemos decir que la probabilidad de ser hombre es de 3 séptimos, mientras, y lo vamos a colocar aquí, voy a borrar esto para que limpiemos un poco el problema. Esta probabilidad, como hemos dicho, va a ser 3 séptimos y la de ser mujer pues va a ser 4 séptimos. Muy bien, ahora ya sabemos que tenemos un hombre y nos dice que la probabilidad de ser daltónico es del 4%, que en decimal lo vamos a poner como 0,04. Por lo tanto, la probabilidad de no ser daltónico va a ser del 96%, 0,96. Si eres mujer, hay menos probabilidad, sería del 0,02. Por lo tanto, de no ser daltónico sería mayor 0,98. ¿Vale?
Ahora me dicen, primer apartado, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y sea daltónica? Bueno, pues tenemos que buscar el camino que me da esa probabilidad, la probabilidad de ser mujer y ser daltónica, como tiene que ocurrir todo. Entonces, apartado A, la probabilidad de ser mujer y ser daltónica va a ser 4 séptimos por 0,02, ¿vale? Que esto lo podemos dejar, si no es exacto, es mejor que lo dejemos en forma de fracción, ¿vale? Para eso tenéis calculadoras que ya os lo van a hacer de esta manera, ¿vale? Y lo calculamos, dame un segundito, aquí, y me va a dar 2 partido por 175. Ojo, si lo que vais a hacer es pasarlo a decimal, entonces tenéis que dejarlo o bien con el periodo o ponéis aproximadamente 0,011, ¿vale? Pero lo suyo es que pongáis las soluciones exactas. Está bien que lo paséis, que lo aproximéis para vosotros saber si esa probabilidad tiene o no sentido. Por ejemplo, si me dicen que solo el 2% de las mujeres son daltónicas, la probabilidad de ser mujer y ser daltónica, pues es todavía más pequeña, ¿vale? Porque tienes que ser mujer y además tienes que ser daltónica. O sea que 0,011 tiene lógica. Vamos a ver ahora el apartado B, que es donde realmente vamos a utilizar el teorema. ¿Cuál es la probabilidad de ser daltónica? Como hemos dicho antes, independientemente de su género. Bueno, pues en realidad esto no va a ser más que la suma de las dos ramas, ¿vale? La probabilidad de ser hombre y ser daltónico y la probabilidad de ser mujer y ser daltónica, ¿vale? O sea que esto sería la probabilidad de ser hombre y daltónico más la probabilidad de ser mujer y daltónica. ¿Y esto quién sería? Pues 3 séptimos por 0,04 más 4 séptimos por 0,02. Que esto lo calculamos y nos va a quedar en total 5 partido por 175, que simplificado, 1 partido por 35, ¿vale? Es decir, que lo que vamos a tener es que una de cada 35 personas, sean hombres o sean mujeres, ¿vale? Van a ser daltónicas. Y esto aproximadamente será el 0,028, un poquito más del 2%, entre el 2% y el 4%. Como hay más mujeres, pues está claro que ha quedado un poquito por debajo. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la fórmula? Vale, pues esta probabilidad que hemos visto de la intersección, en realidad, como hemos visto antes en la probabilidad condicionada, la probabilidad de ser hombre y ser daltónico, esto va a ser lo mismo que la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de ser daltónico sabiendo que eres hombre, más la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de ser daltónica sabiendo que eres mujer. Porque estas probabilidades que me han dado aquí del 4% y del 2% me las han dado bajo una condición. O sea, me están dando una probabilidad condicionada. Este 4% en realidad es la probabilidad de ser daltónico sabiendo que eres hombre. Y este 2% es la probabilidad de ser daltónico sabiendo que eres mujer, ¿vale? Así que esta sería la probabilidad total, que es lo que me dice el teorema que tenemos aquí. Que la probabilidad de que suceda B va a ser la probabilidad de que suceda B condicionado a su 1 por la probabilidad de ser su 1, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ser daltónico? Pues la probabilidad de ser daltónico siendo hombre por la probabilidad de ser hombre, más la probabilidad de ser daltónico siendo mujer por la probabilidad de ser mujer, más tantas condiciones como nos hayan puesto. En nuestro problema la partición solo es de dos sucesos, hombre o mujer, ¿vale? Pero en otro tipo de problemas vamos a ver particiones mucho más amplias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, que es un poquito peculiar, el 45, ¿vale? Y el 46 os lo dejo a vosotros. Que dice lo siguiente, la ciudad A tiene el triple de habitantes que la ciudad B, pero la proporción de universitarios en B es el doble que la de A. El apartado A me pide, ¿en qué ciudad hay más universitarios? Pues como antes, vamos a poner ciudad A, ciudad B
Y dentro de ciudad A puede ser universitario, no universitario, universitario, no universitario. Bueno, pues vamos a completar mi diagrama de árbol con las probabilidades tanto como pueda. Bueno, pues me dicen que la ciudad de A tiene el triple de habitantes que la ciudad B. Es decir, que la probabilidad de A es 3 veces la probabilidad de B. Como tienen que sumar 1, significa que la probabilidad de B más 3 veces la probabilidad de B tiene que ser 1, así que la probabilidad de B va a ser un cuarto. Así que esta B va a ser un cuarto y esta va a ser 3 cuartos, ¿vale? Como veis, la probabilidad de A es el triple que la probabilidad de B. Y al sumar da la unidad, que es lo que vemos, ¿vale? Ahora me dice que la proporción de universitarios en la ciudad B es el doble que en A. Es decir, que si a esta le llamo X, a esta le llamaríamos 2X. Porque no me están diciendo cuál es. Esto sería 1 menos X y 1 menos 2X. La primera pregunta es, ¿en qué ciudad hay más universitarios? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es calcular por un lado esta probabilidad, ser de la ciudad A y ser universitario, y por otro lado esta probabilidad, ser de la ciudad B y ser universitario. Apartado A. La probabilidad de ser universitario y de la ciudad A es 3 cuartos por X. La probabilidad de ser universitario y ser de la ciudad B va a ser un cuarto por 2X. Esto es lo mismo que 3X cuartos y aquí 2X cuartos que me quedaría siempre X medios. 3 cuartos de X es mayor que X, por lo tanto hay más universitarios en la ciudad A y ya lo habríamos resuelto, ¿vale? Este es un problema un poco original, no suelen preguntarlo, pero para que también veáis ejemplos de problemas un poco distintos. Ahora, en el apartado B me dicen que se elige un habitante al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea universitario sabiendo que la proporción en A es del 10%? O sea que ahora me están diciendo que este X, que antes no sabíamos cuánto valía, es del 10%, ¿vale? Así que está claro que esto va a ser 0,1 y este que era el doble, 0,2. Por lo tanto, estos dos valores serían 0,9 y 0,8. Teorema de la probabilidad total. La probabilidad de ser universitario va a ser la probabilidad de ser de A y ser universitario más la probabilidad de ser B y ser universitario. Es decir, va a ser 3 cuartos por 0,1 más un cuarto por 0,2. Que esto va a ser lo mismo, lo calculamos. Y me va a quedar que es un octavo. Es decir, que en general 1 de cada 8 habitantes son universitarios, ¿vale? Y ya lo habríamos calculado. Igualmente, podríamos haber puesto las fórmulas, ¿vale? La probabilidad de ser universitario, si lo quisiéramos hacer directamente con el teorema, la probabilidad de ser universitario va a ser la probabilidad de ser de la ciudad A por la probabilidad de ser universitario sabiendo que eres de la ciudad A, más la probabilidad de ser de la ciudad B por la probabilidad de ser universitario sabiendo que eres de la ciudad B y localizando esos porcentajes en el enunciado. Pero yo recomiendo que lo hagáis con el diagrama de árbol, que os va a resultar más sencillo. Bueno, el 46 lo intentáis ya vosotros, ¿vale? Igual que estos tres problemas, que no creo que os cuesten demasiado trabajo. Quizás el primero, que tiene una urna de bolas, os resulte un poquito más complicado. Y para acabar, pues vamos a ver el teorema de Bayes, que no es más que una aplicación, una combinación del teorema de la probabilidad total con la definición de probabilidad condicionada, ¿vale? Lo mismo, lo vamos a ver con un ejemplo para que lo entendáis bien. Dice, una novela tiene 3 partes, ¿vale? Vamos a ponerla. Primera parte, segunda parte y tercera parte. La primera parte tiene 125 páginas y el 85% de ellas no tiene ningún error. O sea que lo que vamos a hablar ahora es de si tienen o no tienen errores en la novela, ¿vale? Tiene error, no tiene error, tiene error, no tiene error. Vamos a poner nuestro diagrama otra vez y vamos a intentar colocar todas nuestras probabilidades. Bueno, vamos a ver
dice, elegido una página al azar, ¿cuál será la probabilidad de que tenga algún error? O sea, como veis en el apartado A, lo que me van a pedir es que aplique el teorema de la probabilidad total. Esto es muy frecuente, ¿vale? Que en el mismo ejercicio nos pidan la total y la de Bayes, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál es la probabilidad de que, cogido una página al azar, sea de la primera parte. La primera parte tiene 125, la segunda 150 y la tercera 175. En total serían 450 páginas. O sea que la probabilidad de que una página sea de la primera va a ser 125 partido por 450. De la segunda será 150 partido por 450 y de la tercera 175 partido por 450, que yo creo que esto sí lo vamos a simplificar. La primera me quedaría 5 partido por 18, 5 de 18. La segunda me va a quedar un tercio y la tercera me va a quedar 7 partido por 18. Bueno, vamos a ir leyendo para poner las ramas secundarias. De la primera, la probabilidad de no tener ningún error es del 85%, así que la que me están dando es la de no tener ningún error, 0,85, así que deduzco que el 15% sí tendrá errores. De la segunda parte, el 10% tiene error. Ojo que va cambiando los datos. Ahora me dicen cuál tiene error, que es el 10%, 0,1, por lo tanto el 90% no tiene error. Y el 95% de la última no tiene error, es decir, 0,95, 0,05. Primer apartado, probabilidad que tenga error, pues ya lo sabemos. Todas las ramas que tienen error, 5,18 por 0,15, un tercio por 0,1 más 7,18 por 0,05, ¿vale? Y esto ya lo vamos a calcular y quedaría 5,18 por 0,15 más un tercio por 0,1 más 7,18 por 0,05. Y esto me da 17 partido por 180, ¿vale? Que esto lo podríamos poner como que era aproximadamente 0,94, ¿vale? ¿Sí? No, 0,094, perdón, que me falta ahí. 0,094. Está bien, aproximadamente un 9% de las hojas va a tener error, lo que sí que nos parece razonable. Vamos a ver ahora el apartado B. El apartado B me dice ahora que elegida, ya hemos hecho la, elegida una página sin errores, esa es la condición, ¿cuál será la probabilidad de que sea de la primera parte? ¿Vale? Elegida una página sin errores, esta información ya no está directamente en el árbol, ¿vale? Elegido una página sin errores, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la primera parte? O sea, ahora me están pidiendo una probabilidad condicionada, pero no es una de las condiciones que yo tenía. Yo tenía la probabilidad de que tenga error dependiendo de en qué parte estaba. Ahora es al revés, me piden, sabiendo que no tiene error, en qué parte estaría. Bueno, pues según la probabilidad condicionada, esto va a ser la probabilidad de que pertenezca a la primera parte y no tenga error, partido por la probabilidad de que no tenga error. Vale. En este caso ya sé cuál es la probabilidad de que tenga error, que es 17 partido por 180. Así que la probabilidad de que no tenga error va a ser 1 menos 17 partido por 180, ¿vale? Que va a ser 163 partido por 180. Y la probabilidad de que sea de la primera y no tenga error va a ser esta rama de aquí, que va a ser exactamente 5,18 por 0,85. 5,18 por 0,85 y ahora ponemos la probabilidad de que no tenga error, es decir, 163 partido por 180, ¿vale? Calculamos finalmente esta cantidad, lo metemos en la calculadora, 5 por 0,85
entre 18 y obtenemos que esto va a ser igual a 85 partido por 326. O sea que aproximadamente va a ser del 0,26, ¿vale? Lo cual tiene lógica, ¿vale? Sabiendo que no tiene error, pues la probabilidad que se pertenezca a la primera, ¿vale? Ya que hemos visto que 5,18 pertenece a la primera y se verá un poquito, vamos a ponerlo un poco mejor, 0,26. Y justamente esto es lo que dice el teorema del Bayes, ¿vale? Que dice que la probabilidad de uno de los sucesos de la, digamos, partición del espacio muestral condicionado a otro suceso cualquiera, pues va a ser la intersección partido por probabilidad de B. Solo que esta probabilidad de B la vamos a tomar como la teorema de la probabilidad total. Es decir, la probabilidad de B va a ser la probabilidad de B condicionado a su 1 por la probabilidad de su 1 más la probabilidad de B condicionado a su 2 por la probabilidad de B sub 2. Es decir, que simplemente vamos a aplicar el teorema de la probabilidad total a la fórmula de la probabilidad condicionada. Y con esto hemos acabado este tema. Os dejo aquí un par de ejercicios para que también apliquéis el teorema de Bayes, que vais a ver que casi siempre te pide primero la probabilidad total y luego Bayes. Estos ejercicios son todos muy parecidos y no suele costaros trabajo. Y aquí os dejo un poco, que viene al final del libro, un resumen de todo lo que hemos visto en el tema para que recordéis, ¿vale? Que es experimento aleatorio, operaciones con sucesos, la definición de probabilidad, ¿vale? Lo que es la regla de Laplace, las propiedades de la probabilidad, qué es la probabilidad condicionada, ¿vale? Sucesos independientes, métodos de recuento, ¿vale? Permutaciones, variaciones, combinaciones, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Así que creo que aquí está bien que tengáis un esquema y que os lo hagáis también vosotros con todo lo que hemos visto para hacer los siguientes ejercicios del libro.